gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Morfofisiología humana. 1. Clase número 20. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar, suscribiéndose, dando clic en el botón de la campanilla, para recibir nuevas actualizaciones, y no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan disfrutar de material como este. Muchas gracias de antemano. Muy buenos días, tengan todos. En la actividad anterior nos referimos a los músculos que nos ayudan en la comunicación, habilidad tan importante en el hombre en su vida social, los músculos mímicos. Abordamos también aquellos que nos facilitan el tratamiento de los alimentos a través de su trituración en la boca, así como un importante grupo de músculos del cuello vinculados, entre otros, con el movimiento de la cabeza. Hoy comenzaremos a estudiar las características morfofuncionales de los músculos del tronco, tan extensos y potentes como el árbol de tule, único en la flora latinoamericana, con 40 metros de altura y 550 toneladas de peso. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar las acciones generales de los músculos del tronco a partir del conocimiento de las inserciones de origen y terminación de sus principales grupos musculares, la dirección de sus fibras e inervación, así como describir las características morfofuncionales del músculo diafragma e interpretar las características morfofuncionales del conducto o canal inguinal y las consecuencias de sus lesiones. La musculatura del tronco se divide para su estudio en tres grupos: músculos del dorso, que ocupan el espacio comprendido entre el occipucio y la región glútea; músculos del tórax, que cubren la caja torácica por sus caras anterior, laterales e inferior; y músculos del abdomen, que forman íntegramente sus paredes anterolaterales, inferior y parte de la posterior. En cada uno de ellos estudiaremos constitución, situación, inserciones de origen y terminación, acciones e inervación por grupos. Además, se estudiarán las características particulares de los músculos más representativos. Los músculos del dorso están organizados en tres planos según su profundidad: los superficiales, situados por debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo; los intermedios, que constituyen un plano muscular situado por debajo de los músculos superficiales; y los profundos, cubiertos por los músculos del grupo intermedio.
los músculos del dorso realizan una importante función en el mantenimiento del equilibrio corporal durante la mecánica animal, lo que explica que sea el grupo más numeroso del organismo. Como puede apreciarse en la imagen, los elementos que integran dichos grupos tienen formas muy diversas en correspondencia con sus funciones. El plano superficial lo forman músculos que unen el miembro superior al tronco, extendiéndose entre ambos, como el trapecio, relacionado además con la motilidad de la cabeza. El plano intermedio está formado por dos músculos, denominados serratos posteriores, que algunos autores incluyen en el tórax. El plano profundo está constituido por los músculos autóctonos o propios del dorso, denominados también de los canales vertebrales, debido a que ocupan el espacio entre las apófisis espinosas y las transversas. La fascia toracolumbar es una amplia lámina que cubre por detrás las masas musculares, convirtiendo estos canales en estuches osteofibrosos. El grupo profundo interviene en la estabilidad de la columna vertebral. Estos músculos tienen gran variabilidad tanto individual como en relación con la edad y con las regiones de la columna vertebral. La actividad física higiénica durante los primeros años de la vida es muy útil para fortalecer estos músculos y prevenir posibles deformaciones de la columna vertebral. La mayoría de los músculos superficiales son anchos y están extendidos entre las vértebras y los huesos del cinturón escapular. Integran este grupo el trapecio, el dorsal ancho, los romboides mayor y menor y el músculo elevador de la escápula. La inserción de origen del trapecio es extensa, yendo por la línea media desde el occipital hasta el proceso espinoso de la última vértebra torácica. Sus fibras toman tres direcciones diferentes para terminar en el extremo lateral de la clavícula, el acromion y la espina de la escápula. El acortamiento de cada uno de estos grupos de fibras atraerá el cinturón de acuerdo a la dirección específica de sus fibras, mientras que la contracción del músculo en conjunto llevará a la raíz del miembro hacia atrás y medialmente. Este músculo migró de la cabeza al dorso, por lo que recibe su inervación principalmente del 11º nervio craneal. El dorsal ancho inicia sus inserciones cubierto por el trapecio en el vértice de los procesos espinosos de las últimas vértebras torácicas, continuándose por la línea media hasta la cresta sacra mediana y lateralmente hasta la cresta ilíaca y la cara externa de las 4 costillas inferiores. Desde allí, las fibras se extienden hasta la extremidad proximal del húmero, donde terminan fijándose en la cresta del tubérculo menor. Por haber migrado del miembro superior al dorso, recibe su inervación del plexo braquial. Su contracción provoca la rotación medial y el descenso del húmero. La parte inferior del músculo presenta una amplia aponeurosis, la fascia toracolumbar, que le sirve de inserción y que forma una vaina fibrosa a los músculos del grupo profundo. También en el plano superficial, por debajo del trapecio, encontramos dos músculos que, partiendo de la columna vertebral, van a terminar en la escápula, los músculos romboides y elevador de la escápula. Los romboides se extienden desde los procesos espinosos de las últimas vértebras cervicales y primeras torácicas hasta el borde medial de la escápula, por lo que al contraerse tiran de esta hacia arriba y medialmente. El elevador de la escápula va desde los procesos transversos de las primeras vértebras cervicales hasta el ángulo superior de la escápula, por lo que al contraerse provoca el ascenso del cinturón.
Estos músculos también son inervados por ramos del plexo braquial. Los músculos superficiales pertenecen al grupo que algunos autores denominan superficiales insertados en el cinturón y en el húmero. Cuando retiramos el plano superficial de los músculos del dorso, encontramos los músculos serratos póstero superior y póstero inferior, los que constituyen la capa intermedia, que algunos autores consideran dentro de la superficial y la diferencian del grupo antes descrito por no tener inserción en el cinturón. Ambos músculos serratos posteriores se inician en procesos espinosos, el superior al final de la región cervical e inicio de la torácica, y el inferior al final de la torácica e inicio de la lumbar. También ambos terminan en la cara externa de 4 costillas, con la diferencia de que el superior abarca de la segunda a la quinta y el inferior de la novena a la 12ª. Su dirección no es igual. Aunque ambos se dirigen lateralmente, el superior va hacia abajo y el inferior hacia arriba. Esto implica que sus acciones sobre las costillas sean antagónicas. Los superiores las elevan y ensanchan el tórax, siendo inspiradores, mientras que los inferiores las descienden y son expiradores. Su origen, relacionado con las costillas, hace que reciban inervación de los nervios intercostales. Cuando se retiran del dorso los músculos de los planos superficial e intermedio, nos encontramos con los profundos. Estos son los primeros en desarrollarse en la ontogénesis y conservan su estructura metamérica derivada de su origen somítico. Estos músculos también se disponen en 2 planos, el más superficial, situado inmediatamente por debajo de los serratos, es el erector espinal, por debajo del cual se encuentran pequeños músculos organizados en 3 sistemas: interespinoso, intertransverso y transverso espinoso. Estos músculos preservan a la columna vertebral de deformaciones, lo que explica la importancia de su fortalecimiento en edades tempranas y lo oportuno de educar a las madres y personal encargado del cuidado de los niños para evitar que los mismos adopten posiciones viciosas. El músculo erector espinal o erector de la columna vertebral es potente y está constituido por 3 músculos fasciculados: el ilio costal, el longísimo y el espinoso, situados en los canales vertebrales. Su inicio es común por medio de un tendón ampliamente extendido en la región lumbosacra, en sitios comunes con el origen del dorsal ancho, pero adhiriéndose además a ligamentos de la pared de la pelvis. Las fibras en su ascenso se separan en 3 fascículos: el lateral o ilio costal, el intermedio o longísimo y el medial o espinoso, que se reconoce solo en la región torácica. La función de los músculos erectores espinales es importante como agonistas en la extensión de la columna vertebral, pero participan como sinergistas en las rotaciones de la misma y evitan la flexión de la columna durante la realización de otros movimientos corporales. El sistema transverso espinoso es un conjunto de músculos situados profundamente en los canales vertebrales, extendido desde el sacro hasta el occipital. Se compone de fascículos de longitud variable que, originados en los procesos transversos, se extienden hasta procesos espinosos de niveles superiores. Los más cortos y profundos se extienden
por sobre una o dos vértebras y se denominan rotadores. Los de longitud intermedia se extienden sobre 3 o 4 vértebras y reciben el nombre de multífidos. Y los más superficiales saltan por sobre 4 vértebras o más y se nombran semiespinosos. Este sistema experimenta una especialización en la región suboccipital, conformando el grupo del mismo nombre, constituido por los músculos oblicuos superior e inferior y los rectos medial y lateral. El sistema de músculos intertransversos e interespinosos está constituido por pequeños fascículos musculares que unen las apófisis o procesos transversos y espinosos respectivamente entre sí. Se encuentran más desarrollados en las regiones cervical y lumbar y actúan como ligamentos de unión entre las vértebras, participando en la extensión de la columna. En la misión de mantener erguido el tronco, la distribución de los músculos profundos en pequeños fascículos aislados permite distribuir la fuerza en un área más extensa. Su contracción unilateral conjunta provoca la lateralización del tronco. Los multífidos y rotatorios en contracción combinada participan en la rotación de la columna vertebral. Todos los músculos autóctonos o profundos del dorso son inervados por los ramos dorsales de los nervios espinales. Existen algunos intertransversarios y ciertos fascículos localizados solamente en la región torácica, denominados elevadores de las costillas, que tienen origen ventral y migraron al dorso, por lo que son inervados por los ramos ventrales de los nervios espinales. Existe un músculo situado en la parte posterior del cuello por debajo del trapecio y del serrato póstero superior, que algunos autores incluyen en el grupo de los profundos del dorso y otros entre los posteriores del cuello. Es el músculo esplenio de la cabeza y el cuello, que deben revisar de forma independiente. En resumen, la mayor parte de los músculos del dorso derivan de los miotomas de esta región y ocupan una posición profunda, mientras que sobre ellos se disponen músculos que migraron desde la cabeza y el miembro superior y que ocupan una posición más superficial. El presente cuadro es una guía para el estudio independiente de los músculos del dorso. Es importante que sigan las orientaciones de su CD, donde queda claro que las inserciones y funciones individuales que necesitan memorizar de este grupo de músculos son solamente las de los músculos superficiales e intermedios, mientras los profundos se estudiarán por grupos. Seguidamente, estudiaremos los músculos dispuestos ventralmente en el tronco, derivados de los hipómeros de las regiones cervical, torácica y abdominal. Los de la región cervical ya fueron estudiados como músculos del cuello, por lo que estudiaremos aquí tórax y abdomen. La musculatura del tórax está compuesta por músculos que se originaron en la superficie y se desplazaron hacia el esqueleto del miembro superior, y músculos propios del tórax que participan en la constitución de su pared. Los músculos del tórax relacionados con el miembro superior son el pectoral mayor, el pectoral menor, el subclavio y el serrato anterior. El pectoral mayor es un músculo voluminoso que se inicia en la mitad medial de la clavícula
en la cara anterior del esternón y de los cartílagos costales de las costillas verdaderas, así como en la hoja anterior de la vaina de los rectos abdominales. Desde estas inserciones de origen, las fibras convergen y se dirigen a la cresta del tubérculo mayor del húmero. La contracción de este músculo produce la aducción del brazo y su rotación medial. Este es un músculo donde las inserciones fija y móvil se alternan con frecuencia, conocimiento que es de utilidad en la asistencia a pacientes con insuficiencia respiratoria, por lo que deben profundizar en estos aspectos en su estudio independiente. En ocasiones, el músculo puede estar ausente de manera parcial o total, constituyendo la anomalía de Poland, como se muestra en esta imagen. Este defecto afecta poco la función y se relaciona en algunos casos con ausencia de la glándula mamaria o hipoplasia del pezón, con braquidactilia y sin dactilia. Si retiramos este potente músculo, podemos observar otros dos. El músculo pectoral menor se encuentra situado inmediatamente por debajo del pectoral mayor. Se inicia en la cara externa de las costillas de la segunda a la quinta y sus fibras se dirigen hacia arriba y lateralmente para terminar insertándose en el proceso coracoideo de la escápula. Al contraerse, el músculo atrae la escápula hacia adelante y hacia abajo. Cuando se apoyan con firmeza los miembros superiores, este músculo se une al pectoral mayor en la acción de elevar las costillas, por lo que cumple la función de inspiradores auxiliares. Deben intercambiar con sus profesores las posiciones precisas en que esto se logra y comprobar su aplicación en situaciones concretas de la práctica médica. El músculo subclavio es una estructura pequeña extendida entre la clavícula y la primera costilla y sirve de refuerzo a la articulación esternoclavicular. El músculo serrato anterior está situado sobre la cara lateral de la caja torácica. Se inicia por 9 digitaciones en la cara externa de las primeras 9 costillas, a las que abraza al dirigirse al borde medial de la escápula, donde termina. Este músculo y los romboides forman una faja que mantiene a la escápula adosada al tronco. En su contracción total y conjunta con los músculos romboides y trapecio, inmoviliza la escápula y la tracciona hacia adelante. Los 4 músculos del tórax relacionados con el miembro superior son inervados por ramos del plexo braquial. Seguidamente nos referiremos a los músculos propios del tórax. Las paredes esqueléticas de la región torácica son completadas por pequeños músculos que intervienen en la dinámica de las costillas. Los más representativos son los músculos intercostales, que se sitúan en diferentes planos, extendidos entre los bordes contiguos de 2 costillas vecinas. Se denominan intercostales externos, internos e íntimos. Los intercostales externos van desde el borde inferior de una costilla al borde superior de la costilla subyacente, describiendo un trayecto oblicuo hacia abajo y hacia adelante. Cubren el espacio comprendido entre los tubérculos costales por detrás y los cartílagos costales por delante, a partir de los cuales se continúan con una membrana intercostal. Al contraerse, tiran de las costillas hacia arriba, contribuyendo a la expansión del tórax óseo, por lo que son músculos inspiradores. El espacio entre los cartílagos costales es ocupado por una parte de los intercostales internos, que es también inspiradora.
Los músculos intercostales internos se encuentran situados por dentro de los externos, extendidos desde el borde superior de una costilla hasta el borde inferior de la costilla suprayacente, cubriendo el espacio comprendido entre el ángulo de las costillas y el borde del esternón. El trayecto de sus fibras es perpendicular al del intercostal externo. Profundamente a estas fibras se encuentran otras con un trayecto semejante, que constituyen el músculo intercostal íntimo, separado de aquel por los vasos sanguíneos. Algunos autores consideran estos dos músculos como uno solo con dos hojas. Algunas fibras musculares irregulares se disponen por dentro de la superficie interna de la pared torácica, con la misma dirección de los intercostales internos, de los que se diferencian por su extensión. Son los músculos subcostales, también depresores de las costillas. El músculo transverso del tórax se dispone profundamente en la pared anterior, con grandes variaciones individuales. Sus fibras se originan en la cara interna del cuerpo y del proceso sifoideo del esternón, y se extiende lateralmente y hacia arriba para terminar en la cara interna de los cartílagos costales del segundo al sexto. Su contracción tira de las costillas hacia abajo, por lo que es un músculo espirador. Todos los músculos propios del tórax son inervados por los nervios intercostales que transcurren por el surco costal. Hemos estudiado hasta aquí los músculos que junto con las costillas y las vértebras torácicas forman las paredes anterior, laterales y posterior de la cavidad torácica. Pero la caja torácica tiene una base en forma de apertura oblicua que la comunica con la cavidad abdominal. Esta apertura torácica inferior presenta una pared o tabique músculo membranoso que la independiza relativamente de la cavidad abdominal, denominado diafragma, con varios agujeros o hiatos por donde transitan importantes estructuras entre ambas cavidades. El músculo se fija periféricamente en los límites óseos de la apertura torácica inferior, desde donde sus fibras se proyectan hacia arriba adoptando la forma de cúpula, más alta en el lado derecho por la presión que ejerce por debajo el hígado. Una vista del diafragma desde la cavidad abdominal nos permite apreciar su forma aplanada y distinguir en el mismo dos partes, una muscular situada periféricamente y una tendinosa en posición central. En ambas se encuentran agujeros o hiatos para el paso de la vena cava inferior, la arteria aorta y el esófago, entre otros. Si observan detenidamente la lámina, podrán apreciar que cada agujero tiene características específicas. El situado a la derecha corresponde a la vena cava inferior, a cuyas paredes se adhiere, aunque permite además el paso del nervio frénico que inerva este músculo. Investiguen en su estudio independiente qué significación funcional tiene el hecho de que este orificio esté situado en el centro tendinoso. Los hiatos esofágico y aórtico están situados en su parte muscular. Traten de responder en intercambio con sus compañeros a qué se deben estas diferencias en la situación de los orificios. Por su inserción de origen es posible distinguir en la parte muscular del diafragma tres porciones: costal, esternal y lumbar. En esta imagen pueden apreciar que existen importantes diferencias entre las porciones en cuanto a su extensión y forma de inserción.
lo que deben precisar en su estudio. La más compleja es la porción lumbar. Veamos sus características fundamentales. La porción lumbar se inserta por medio de un pilar y dos arcos a cada lado. Ambos pilares toman inserción de origen en las caras anterolaterales de los cuerpos y de los discos intervertebrales de las primeras vértebras lumbares. En su extremo superior, ambos pilares se fusionan por medio de un arco tendinoso, el ligamento arqueado medio. Los arcos del diafragma se sitúan lateralmente a los pilares. El medial se extiende entre el pilar y el vértice del proceso transverso de la primera vértebra lumbar, y el lateral desde este hasta el vértice de la 12ª costilla. Los arcos son diferentes por el músculo sobre el que se sitúan. En su estudio independiente deben precisar estas diferencias. De este modo, entre los pilares, el ligamento arqueado medio y la columna vertebral se forma un orificio triangular de paredes tendinosas por donde transcurren la arteria aorta y el conducto torácico. Por encima y a la izquierda del mismo, los pilares forman el orificio o hiato esofágico, rodeado por un anillo muscular contráctil. A través del mismo transcurren el esófago y los nervios vagos. Con frecuencia, por encima del arco lateral, las fibras son escasas y dejan una zona desprovista de músculo que recibe el nombre de triángulo o trígono lumbocostal. En el estudio independiente, siguiendo las orientaciones del CD, deben investigar por qué en personas que tengan muy amplio este trígono, las infecciones pulmonares, como la tuberculosis, pueden transmitirse a los riñones o en sentido inverso. Este triángulo también constituye un punto débil que favorece que las vísceras abdominales puedan herniarse al tórax cuando ciertas condiciones lo propicien, como en los aumentos súbitos de la presión abdominal que suelen ocurrir en los aplastamientos. El diafragma tiene un origen mixto del septum transverso, de las membranas pleuroperitoneales, del mesenterio dorsal del esófago y de los componentes musculares de la pared corporal. Antes de pasar a los aspectos funcionales del diafragma, consideramos oportuno precisar que el mismo es un músculo plano de forma abovedada que presenta dos grandes partes, tendinosa y muscular, esta última con porciones lumbar, costal y esternal, así como que presenta tres hiatos denominados aórtico, esofágico y de la vena cava inferior, los que son usados además por otras estructuras para pasar entre las cavidades torácica y abdominal. Son frecuentes los defectos congénitos del mismo, justamente en la zona de debilidad antes mencionada, por ausencia de la membrana pleuroperitoneal, persistiendo una comunicación de amplitud variable que ocasiona la ocupación del tórax por vísceras abdominales y la hipoplasia pulmonar secundaria. Estos defectos en nuestros días pueden ser detectados e incluso corregidos quirúrgicamente intraútero. Entonces, debes tratar de explicar qué sucederá si en un accidente se produce una rotura de este músculo. Al elevarse y descender el diafragma, se modifican considerablemente los diámetros del tórax. Tomando inicialmente como punto fijo a las costillas, su contracción concéntrica hace descender el centro tendinoso y con ello aumenta el diámetro vertical del tórax. Cuando el centro tendinoso no puede descender más
por impedirlo las vísceras abdominales, se apoya sobre estas, convirtiendo en punto fijo el centro tendinoso, y entonces tira de las costillas y del esternón hacia arriba, por lo que aumenta también los diámetros antero-posterior y transverso del tórax. Las funciones del diafragma son muy importantes. Veamos un resumen. Es el músculo fundamental de la respiración, participando en sus dos etapas. Interviene en la prensa abdominal, acción muscular que permite evacuar parte del contenido abdominal, como en la defecación, el parto y otras. Facilita la circulación sanguínea al aumentar la presión negativa de la cavidad torácica durante la inspiración. Facilita el retorno venoso al corazón, porque al contraerse comprime al hígado. Y además favorece el drenaje de los líquidos pleural y peritoneal. El presente cuadro puede servir de guía para el estudio independiente de los músculos del tórax. Es importante precisar las inserciones particulares solamente del diafragma y de los músculos pectorales y serratos. En general, para la totalidad del grupo, precisar bien el trayecto de las fibras, las funciones y los músculos que trabajan de forma sinérgica o antagónica, así como la inervación. Hasta aquí hemos estudiado grupos musculares que forman paredes de las cavidades corporales, donde las estructuras óseas son también un componente importante. Ahora vamos a estudiar un grupo donde los músculos son casi exclusivos en la formación de las paredes corporales, el abdomen. En la parte media del tronco, el único elemento óseo son las vértebras. Las paredes abdominales se forman cuando los músculos se unen por arriba a los arcos costales y por debajo a los huesos de la pelvis, para delimitar la cavidad abdominal donde se alojan numerosas vísceras. Sus límites son el diafragma por arriba y por debajo la cavidad pelviana, que se cierra con los músculos perineales y con la que no se establecen límites precisos. En este espacio medio del cuerpo encontramos una amplia pared anterolateral que algunos autores prefieren dividir en anterior y lateral, y una pequeña pared posterior relacionada con los músculos del dorso. Seguidamente haremos referencia a la constitución y funciones de cada una. La pared anterolateral del abdomen es la más extensa. Está formada por dos bandas longitudinales anteriores, los músculos rectos del abdomen, y tres anchas bandas musculares laterales, los músculos oblicuos externo e interno, y el transverso, que cierran el espacio entre los arcos costales por arriba, la columna vertebral por detrás y el borde superior de la pelvis por debajo. Las paredes de ambos lados se unen en la línea media y forman una estructura fibrosa vertical, la línea alba, que extendida desde el apéndice sifoide del esternón hasta la sínfisis del pubis, está formada por el entretejimiento de las fibras aponeuróticas de los tres músculos anchos del abdomen. Veamos algunas de las características fundamentales de estas estructuras. El músculo recto abdominal es largo y poligástrico. Se extiende desde el pubis por debajo hasta la pared torácica anterior por arriba. Su contracción en condiciones normales acerca el tórax a la pelvis, por lo que provoca flexión de la columna vertebral lumbar. Si se fija su inserción en las costillas y se convierte en punto móvil el de la pelvis, acerca esta al tórax, ejerciendo el mismo efecto sobre la columna vertebral.
por su importancia en la contención de las vísceras abdominales, el músculo se encuentra protegido por una vaina fibrosa, formada por las aponeurosis de los músculos anchos del abdomen, denominada vaina de los rectos, importante aparato auxiliar protector del abdomen, cuya constitución precisa deben revisar de forma independiente, ya que es de gran importancia en la práctica médica. Los esquemas que les ofrecemos muestran la diferencia en la constitución de las láminas anterior y posterior de esta vaina en las porciones supraumbilical e infraumbilical. Una vista anterior del músculo nos lo muestra totalmente cubierto por la vaina. Sin embargo, una vista posterior deja ver una línea transversal por debajo del ombligo, a partir de la cual el músculo carece de vaina. De la peculiar estructura de esta vaina depende que una hemorragia en la parte anterior del músculo quede parcelada, mientras que las de la parte posterior puedan alcanzar la pelvis. Dentro de esta vaina, por delante y debajo de los rectos, se encuentra un pequeño músculo denominado piramidal, al que se atribuye la función de tensar la línea alba. Los músculos anchos del abdomen son 3 láminas musculares superpuestas que forman la mayor parte de la pared abdominal y tienen las siguientes características comunes. Son planos, se continúan en láminas aponeuróticas que participan en la formación de la vaina de los rectos y de la línea alba, presentan sus fibras dispuestas en diferentes direcciones, lo que permite la formación de una especie de rejilla que protege la pared de la formación de hernias, y forman, en el espacio comprendido entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo púbico, una inserción compleja que forma el canal inguinal. Este esquema les permitirá comparar la disposición y extensión de los 3 músculos sinergistas del diafragma en la prensa abdominal, flexores del tronco y por su inserción en las costillas, espiradores. Su inervación la reciben básicamente de los nervios intercostales inferiores. Seguidamente, se ilustra la dirección del vector de fuerza resultante de la acción de cada uno de ellos. Observen la importante participación de los músculos anchos del abdomen en la flexión y en la rotación del tronco. Por la significación clínica que tiene el músculo oblicuo externo dentro del grupo, profundizaremos en él. El oblicuo externo se origina en la cara externa de la pared torácica, donde sus inserciones de origen se entrecruzan con las del serrato anterior y las del dorsal ancho. Sus fibras se dirigen hacia abajo y adelante, terminando las más posteriores en la cresta ilíaca, mientras que el resto se continúa en una amplia aponeurosis. Esta, en su parte anterior, pasa por delante de los rectos abdominales, formando parte de su vaina en toda su extensión, e integrándose luego a la formación de la línea alba. La parte inferior de la aponeurosis del músculo, comprendida entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo púbico, al llegar a este espacio, se dobla hacia atrás y se continúa en un plano más profundo, la fascia transversalis, que tapiza internamente los músculos anchos del abdomen. A ese borde libre, encorvado y engrosado se le denomina ligamento inguinal. Una incisión del músculo oblicuo externo, como la que se muestra en la imagen, nos permite apreciar el ligamento inguinal, en cuyos 2/3 laterales toman parte de su inserción los músculos oblicuo interno y transverso. Los bordes libres de estos músculos pasan sobre el trayecto o espacio oblicuo situado sobre el tercio medial del ligamento inguinal. Notemos
que se ha conformado una brecha en la pared abdominal dirigida de atrás a adelante, de arriba a abajo y de lateral a medial, que comunica la cavidad abdominal con el exterior, el canal inguinal. El canal inguinal es atravesado por el testículo en su descenso hasta las bolsas escrotales y por el ligamento redondo del útero en el sexo femenino. Esto nos explica que el contenido del canal sea diferente en ambos sexos. La exploración del canal inguinal es muy útil, particularmente en el sexo masculino, donde normalmente contiene al funículo o cordón espermático. El canal inguinal presenta como pared anterior a la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen. Su piso lo forma el ligamento inguinal. El techo está constituido por los bordes libres de los músculos oblicuo interno y transverso. La pared posterior la forma la fascia transversalis. Presenta además dos anillos, el superficial situado en la aponeurosis del oblicuo externo y el profundo en la fascia transversalis. La observación de una vista posterior de la pared abdominal anterior en su parte inferior nos permite distinguir un pliegue umbilical mediano que se forma por la presencia de los restos del uraco y dos pares de pliegues umbilicales mediales y laterales, los que delimitan las denominadas fosas inguinales lateral y medial y supravesical. Particularmente las fosas inguinales medial y lateral nos resultarán muy útiles para interpretar el mecanismo de producción de las hernias inguinales más comunes. Observen que en la misma vista ya descrita, pero despojada de peritoneo, se pueden distinguir, además del anillo inguinal profundo, detalles de gran relevancia como son dos áreas de refuerzo ligamentoso y un área de debilidad de la pared posterior del canal. La más lateral de las áreas de refuerzo está situada en el borde medial del anillo y se denomina ligamento interfoveolar o de Hesselbach. La segunda se denomina ligamento de Henle u os inguinal y se sitúa medialmente en relación con el borde lateral del extremo inferior del músculo recto abdominal, constituido por el tendón del músculo transverso abdominal. Entre ambos ligamentos se encuentra una zona débil a través de la cual es posible la producción de hernias cuando aumenta la presión en el interior de la cavidad abdominal. Las paredes abdominales son, por su constitución, propicias a la aparición de hernias, pero ciertas zonas, como la región inguinal, son especialmente vulnerables. Cuando se produce un aumento de presión dentro de la cavidad abdominal, el anillo inguinal profundo puede dilatarse y permitir que las asas intestinales pasen por él al canal, a través del cual alcanzan el anillo inguinal superficial, pudiendo llegar hasta las bolsas escrotales. Si el contenido herniario alcanza el canal dilatando el anillo profundo, habrá penetrado por la fosa inguinal lateral y tendrá que realizar un trayecto oblicuo a través del canal, por lo que se denomina hernia inguinal indirecta u oblicua. Si lo que se distiende por el aumento de presión es la zona débil de la pared posterior del canal, situada en la fosa inguinal medial, esto permite
que las asas intestinales alcancen directamente el anillo inguinal superficial. En esta circunstancia, el contenido herniario pasa directamente a las bolsas escrotales, sin necesidad de atravesar el canal, por lo que se denomina hernia inguinal directa o recta. En ambos tipos de hernia, al examen físico se encuentra una dilatación del anillo inguinal superficial. No obstante, existen diferencias entre ellas relacionadas con su mecanismo de formación y trayectoria. Observen en la imagen de la derecha que existen diferencias entre los sitios de inicio de uno y otro tipo de hernia, aspecto en el cual deben profundizar a través del estudio independiente. En la práctica docente, traten de determinar cuáles son las manifestaciones externas que se aprecian cuando una persona es portadora de las mismas. Los pacientes masculinos de la tercera edad con frecuencia presentan estas hernias asociadas a tumoraciones de la próstata, que es una de las patologías más frecuentes en este sexo en esas edades. Sería interesante que se cuestionaran por qué se produce esta coincidencia. Otras alteraciones de la pared anterolateral del abdomen tienen carácter congénito y se deben a la ausencia parcial o total de músculos abdominales, lo que se conoce como síndrome de abdomen en ciruela pasa o aplasia de la pared abdominal, en el cual por lo general la pared abdominal es tan delgada que los órganos se pueden ver y palpar con facilidad. Hasta aquí hemos hablado de las paredes abdominales anterolaterales, estructuras de importante responsabilidad en la protección de las vísceras del sistema digestivo, entre otros. Pero el abdomen tiene también un músculo en su pared posterior, situado por delante del erector espinal, del que está separado por la fascia tóraco-lumbar, el músculo cuadrado lumbar. El mismo es plano, de forma cuadrilátera, extendido entre la cresta ilíaca, la duodécima costilla y los procesos transversos de las vértebras lumbares. Tiene una importante función en el mantenimiento de la posición erecta del tronco. Participa además en la lateralización de la columna vertebral y desciende la última costilla, por lo que es también un músculo expirador. Como hemos podido apreciar, los músculos presentan una estrecha relación entre su forma y su función. Así, los del dorso son muy numerosos. Cuando cumplen con la misión de unir el miembro al tronco, son extensos y potentes. Pero cuando aunan fuerzas para mover las vértebras, son pequeños y muy numerosos, con extensiones variables. En el tórax vemos también que los que se relacionan con el miembro superior tienen una conformación más robusta que los que mueven las costillas, los que sin embargo se extienden en una amplia área para incrementar su fuerza. Los músculos abdominales, en cambio, por su función de protección, son anchas bandas musculares y presentan importantes adaptaciones morfofuncionales como la vaina de los rectos y el canal inguinal. La anatomía de superficie ofrece muchas posibilidades en el estudio de estos grupos musculares. Es fácilmente observable el relieve de músculos como el pectoral mayor, el serrato anterior y el recto abdominal en la vista anterior del tronco. También es posible la identificación del pliegue inguinal y la palpación del ligamento del mismo nombre. En la vista lateral se destaca el relieve del dorsal ancho, así como el contorno del oblicuo externo del abdomen y las interdigitaciones de sus inserciones de origen con las del serrato anterior. En la vista posterior se observan sin dificultad los relieves del trapecio y del erector espinal.
Después de haber estudiado las características más sobresalientes de los músculos del tronco, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los músculos del tronco se organizan en grupos heterogéneos, dispuestos en diferentes planos, con estructuras que responden con eficacia a sus funciones. Tanto en el dorso como en el tórax, existen músculos que se originan en otras áreas del organismo, migraron a estas regiones y tienen como función principal la fijación del miembro superior al tronco. Los músculos propios del dorso están fundamentalmente vinculados con la estabilidad y los movimientos de la columna vertebral, mientras que los propios del tórax cumplen básicamente funciones vinculadas con las dos etapas de la respiración, destacándose entre ellos el diafragma. Los músculos abdominales se distinguen por la función de protección, ya que forman paredes extensas para la mayor de las cavidades corporales, con muy poca participación ósea. La contracción conjunta del diafragma con los músculos abdominales genera una presión positiva intraabdominal favorable a la evacuación del contenido de sus vísceras, siendo la vaina de los músculos rectos anteriores una estructura auxiliar para el fortalecimiento de la pared abdominal anterior y la contención de las vísceras. El canal inguinal es una formación anatómica en la que intervienen la mayoría de los elementos de la parte inferior de la pared abdominal anterior, cuyo examen físico no debe ser menospreciado en la práctica clínica por la frecuencia con que se presentan alteraciones en el mismo. Hay obras interesantes en las que entran en acción numerosos grupos musculares en estrecha coordinación con el sistema nervioso. ¿Qué participación tiene la musculatura apendicular en estos complejos movimientos? ¿Cuáles son sus características morfofuncionales? Las respuestas a estas y otras interrogantes se podrán esclarecer en la próxima actividad orientadora.